Efesios 6, 18 al 20 dice así: oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en la oración por todos los santos. Oren también por mí, para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. Hemos reflexionado en la realidad de la santidad, de la santificación, en la que como cristianos debemos vivir. La santificación es la obra de Dios en nosotros, transformándonos día con día. Subrayo la palabra o la frase día con día. Dios nos transforma día con día para ser más como Cristo. El objetivo de la santificación es que usted y yo lleguemos a ser más como Cristo. Cuando le dije que subrayaba la palabra día con día, es porque día con día, circunstancia tras circunstancia, lucha tras lucha, tentación tras tentación, persona tras persona, no importa qué traiga el día, Dios está trabajando en nosotros. Dios está operando su santificación, porque todas las cosas que nos pasan, toda circunstancia, lucha, tentación y persona, tiene un aspecto espiritual. Recuerde que Satanás, detrás de todas las circunstancias, quiere destruirnos. Pero detrás de toda circunstancia, Dios tiene su propósito y quiere santificarnos. ¿Cuál es el propósito de Satanás? Destruir. La Biblia dice que el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y para destruir. Pero Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y el propósito de Dios es nuestra santificación. El propósito de Dios es que lleguemos a ser más como Cristo. Y es por eso que para lograr la victoria necesitamos la ayuda de Dios y los medios a través de los cuales Dios opera su santificación. Hemos entendido que el escenario de santificación es la iglesia. ¿Dónde somos santificados? En la iglesia. No es que Dios no opere fuera, Dios opera en la vida, en cada día, en cada momento de nuestra vida, pero hay una operación extraordinaria y especial que se realiza en la comunidad de la iglesia. Cuando usted pertenece a la iglesia, su pertenencia, su membresía a la iglesia es un elemento indispensable para el proceso de santificación en la vida de todo creyente. La iglesia es el escenario de santificación. En la iglesia, ¿qué pasa? Enseñamos la palabra de Dios. ¿Cómo somos santificados? A través de la palabra. Dios está preparando, Dios santificó a la iglesia, a la novia, a la iglesia a través del abacro de la palabra. La palabra de Dios es el instrumento a través del cual Dios opera su santificación. El Espíritu Santo trabaja a través de su palabra. El día de hoy vamos a ver que también, además de la palabra, necesitamos un elemento santificador más. Y este elemento es la oración. La oración es un instrumento de santificación. La persona que no ora no está siendo santificada. Dicho de otra manera, la persona que está siendo santificada, ora. La santificación no está separada de la oración, ni la oración de la santificación. Así como la santificación no está separada de la palabra y de la iglesia, tampoco está separada de la oración. Hablemos acerca de la oración en esta mañana. La oración es la respiración del cristiano. La oración es la respiración del cristiano. La oración es necesaria para la santificación. Mire lo que dice el versículo que leímos. Regrese a ese versículo 18 y 19. Quiero que note algo. Pablo le dice a la iglesia después de hablar acerca de la armadura.
le dice a la iglesia de Efesios que debemos estar firmes, cubiertos o vestidos con la armadura de Dios. Y después de describir la armadura típica de un soldado romano, de un soldado que podían identificar y darle un significado a cada uno de los elementos, les dice lo siguiente en el versículo 18. Oren. ¿Qué debemos hacer? Orar. Le dice Pablo a la iglesia, oren en el Espíritu en todo momento. ¿Cuándo debemos orar? En todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta. ¿Cómo una iglesia se mantiene alerta? Orando. Manténganse alerta y perseveren en oración. La palabra perseverar es de que debe ser constante y cada día más y más y más. No podemos dejar de orar. Perseveren en oración. Es decir, que a lo mejor al principio me cuesta trabajo, pero debo perseverar, debo insistir y debo lograr cada día vivir dependiendo de la oración. Pero quiero que note esto más interesante. Perseveren en oración, ¿por quiénes? Por todos los santos. ¿Por quiénes debemos orar? Por todos los santos. Conclusión, todos los santos necesitan oración. Entonces, si se da cuenta, el santo necesita oración. No hay santidad sin oración. Y no hay obra de santo que esté separada de la oración. Oremos por todos los santos, así que no hay nadie que pueda prescindir o que pueda estar alejados, separados de la oración. Entonces, ¿es necesaria la oración? Es necesaria. ¿Hay gente madura? La hay, ¿verdad? ¿Hay gente inmadura? La hay. ¿La gente inmadura necesita oración? Necesitamos orar por ella y ella tiene que orar. Ahora, ¿los maduros necesitan oración? También necesitan oración. Todos necesitamos oración. ¿Por qué? ¿Por quiénes debemos orar? Dice aquí la Escritura, por todos los santos. Ahora fíjese, Pablo era una persona muy madura. Era un santo. Es un santo. Es un hombre de Dios. Dígame a quién podemos comparar como Pablo. Alguien que conozcamos. Difícil compararlo a estos apóstoles del Señor. Pero ¿qué dice Pablo en el versículo 19? Oren también por mí. Si Pablo pide oración por sí mismo, ¿cómo es que nosotros no necesitamos oración? ¿Cómo es que si dice Pablo, oren por los santos y oren por mí? No está diciendo oren por los más débiles, oren por los más fuertes. Entonces, quiere decir que todos necesitamos la oración. La oración es la evidencia de dos cosas al menos. Número uno, la oración es la evidencia de nuestra incapacidad. La oración es la evidencia de nuestra incapacidad. Y número dos, la oración es la evidencia de nuestra insuficiencia. ¿Qué es la incapacidad o la impotencia? Es cuando vemos que no tenemos absolutamente ningún recurso para vencer a un enemigo, para hacer un proyecto, para hacer alguna cosa. Somos incapaces de vencer el pecado sin Cristo. Eso es incapacidad. Y cuando oramos estamos reconociendo que no somos capaces. Estamos doblegando nuestro orgullo y diciendo, Señor, no puedo. Y a veces los problemas vienen para demostrarnos que no podemos. Y hasta que lloramos, clamamos y nos hundimos y decimos, no puedo, es cuando dice Dios, caray, aquí tengo que responder. Porque ya logramos el objetivo de derribar el orgullo de los seres humanos. La oración, hermanos, surge de un corazón que está seriamente necesitado e incapacitado. Ahora bien, muchas veces y en muchas ocasiones podemos hacer algo. Tenemos capacidades,
pero no son suficientes. Y también ahí es donde la oración nos muestra nuestra insuficiencia. ¿Cuántos tienen salud? ¿Y verdad que con salud se pueden hacer muchas cosas? Porque cuando no hay salud, qué difícil es. Ahí es una incapacidad. Y cuando falta salud, clamamos a Dios para que Dios se glorifique. Y aún con falta de salud, Dios se puede glorificar. En la Biblia hay hombres que padecieron los problemas de salud. Timoteo tenía problemas de salud. Colaboradores de Pablo tuvieron problemas de salud. Pero ¿qué sucedía? Seguían haciendo la obra de Dios, cumpliendo el propósito de Dios. Pero ¿cómo podían lograr ese propósito? Orando. Porque eran incapaces, pero la oración les daba el poder. Ahora bien, ¿cuántos aquí hay saludables? Puedo decir que la mayoría están saludables. Entonces tenemos un recurso que es la salud. Pero le pregunto, ¿es suficiente? Ahí es insuficiente. ¿Tiene usted fuerzas? Pero aún así son insuficientes. ¿Tiene usted ganas? Ánimo. Pero aún así es insuficiente, porque lo que a veces Dios nos pide es algo extraordinario. La santificación es algo extraordinario. La santificación es algo que va más allá de nuestras fuerzas, de nuestras capacidades y de nuestros recursos. Y por eso, ¿qué necesitamos? Orar. Cuando oramos estamos diciéndole a Dios: Señor, soy incapaz y soy insuficiente. Ahora, ¿esto es una falta de fe? No, entendamos, hermano, desde un punto de vista humano es: oye, estás predicando como que muy pesimista. No, hermano, tenemos que aceptar nuestra necesidad, y los necesitados vienen a Dios con fe, reconociendo que no somos capaces y venimos por el poder de Dios. Por eso oramos. El que no tiene fe no ora. El que no tiene fe se cree capaz y se cree suficiente. Pero por eso a veces Dios tiene que humillarnos para que entonces clamemos a Dios y dependemos completamente de Él, para entonces ver sus milagros y veamos que Dios obra sin nosotros, sin nuestra ayuda. Claro que Dios nos usa, y es una grande bendición cuando Dios nos usa de alguna manera, pero aún ahí vemos la mano de Dios, porque uno dice: ¿cómo es que Dios me usó a mí? Que no tengo capacidades, que tengo insuficiencias y que no tengo nada que ofrecer. Pero gloria a Dios, porque Dios nos escoge, pero a través de la oración Él nos fortalece. Así que siempre necesitaremos la ayuda de Dios. Siempre necesitaremos la ayuda de Dios. Pablo, ¿cómo estaba? Incapacitado, hermano. ¿Dónde estaba Pablo? En la cárcel, en la prisión. Y por eso dice: y oren por mí. Oren por mí. Recuerden lo que leímos ahí. Oren por mí, para que cuando hable Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio. Y aquí resalta en el versículo 20: por el cual soy embajador en cadenas. Es decir, estaba incapacitado, pero él pedía oración, porque sabía que con la oración su incapacidad era nada, y Dios podía glorificarse en medio de su incapacidad. Y claro que Dios lo hizo. Seguramente esta oración fue escuchada, porque lo vemos, hermano. Hoy estamos estudiando la palabra de Dios que escribió desde la prisión. Así que el Evangelio no estuvo preso. Sigue, hermano. Sigue. Gloria a Dios. Bien, entonces, la oración es un acto de fe y de humildad. La oración es un acto de fe y de humildad. Dos cosas. La oración es un acto de fe y de humildad. Pueden parecer cosas que no se llevan, pero son amigas, hermanas. Cuando oramos, oramos con fe y con humildad. Con humildad porque entiendo que no soy capaz. Y con fe porque entiendo que Él sí es capaz. Y por eso vengo a orar y a pedirle a Dios su ayuda. Vamos a ver algunos versículos que nos hablan acerca de esta necesidad. Por ejemplo, ¿usted puede orar cuando pecó? Si usted peca, ¿puede orar?
Dice que qué tremendo es eso. Desde el punto de vista racional y de mucha filosofía religiosa, si tú haces algo en contra de Dios, Dios ya no te quiere, Dios te rechaza. Pero el pecador puede orar. Hay una clase de oración que Dios escucha del pecador y es la única. De una manera única la escucha. Y es la oración del penitente, la oración del que confiesa sus pecados. Otra oración de un pecador, de un impío, no la escucha. Del orgulloso dice la Biblia que lo mira de lejos. Dios conoce sus necesidades y Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. Pero a la hora de venir ante la presencia de Dios, nadie con pecado puede acercarse. Pero si usted viene delante de Dios con su pecado, Dios lo puede escuchar y usted puede orar. ¿Qué oración? La oración de confesión. Porque la oración de confesión muestra estas dos cosas, su fe y su humildad. ¿Vemos un versículo? Salmo 51. El Salmo 51 es la oración de un pecador. Del pecador. Salmo 51, mire lo que dice la introducción. Es al director musical Salmo de David, cuando el profeta Natán fue a verlo por haber cometido David adulterio con Betsabé. ¿Qué había hecho David? Pecó. Había pecado, había cometido adulterio. Había matado a uno de sus valientes, había mentido, había hecho cosas espantosas. Tenía derecho a acercarse a Dios. Aquí hace una oración. Pero ¿qué es lo que hace que esta oración haya sido escuchada y haya sido restaurada su relación con Dios? La humildad y la fe. La salvación, hermano, viene por medio de la fe. La gracia de Dios se extiende a aquel que viene con humildad y con fe. Dice así el Salmo 51. Ten compasión de mí, oh Dios. Conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. De un espíritu obediente me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti. ¿Verdad que esta es una oración para ser santificado? De un hombre que ha cometido horribles crímenes, pero que viene a Dios y que conoce a su Dios y que conoce que Dios es capaz de perdonarlo y viene con el corazón humilde y viene con el corazón con la actitud adecuada de fe y de humildad para decirle: Señor, ten misericordia de mí, purifícame. Porque mire, entienda esto, cuando David en el versículo 7 dice: purifícame con hisopo y quedaré limpio, está entendiendo David que el único que lo puede limpiar del corazón es Dios. El único que nos puede santificar es Dios. El único que puede hacer algo poderoso en nuestra vida es Dios. Por eso, hermano, es importante que oremos. Y si Dios oye al penitente, a esta persona que trae pena, que trae confesión de pecados, que trae arrepentimiento, ¿qué no podrá hacer por él?
sino nada más lo escucha, también Dios obra por él. Por eso dice la Biblia, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso cuando oramos estamos ejercitando la fe en esas palabras. Por eso el Salmo dice, este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Dios escucha, hermano. Dios escucha cuando le hacemos las oraciones correctas. Obviamente, si he pecado y vengo a Dios a exigirle, tiene la garantía de que Dios no lo va a escuchar. Pero si hemos pecado y venimos como David, con un corazón como el de él, arrepentido, tenga la seguridad que Dios lo escucha. Y si confesamos nuestros pecados, dice la Biblia, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Venimos ante Él para confesarle nuestra necesidad y nos humillamos como David y le pedimos a Dios perdón, y Dios garantiza escuchar nuestra oración. Mi hermano, necesitamos orar porque por medio de la oración recibimos la ayuda de Dios. Tenemos que orar porque por medio de la oración recibimos la ayuda de Dios. Somos necesitados, hemos dicho esta mañana, de Dios. No somos suficientes, somos insuficientes y somos incapaces. Y por eso necesitamos la ayuda de Dios. Y necesitamos la ayuda de Dios no para salir de nuestros problemas, sino para que aprendamos a orar. La Biblia dice que los hombres no sabemos orar. Los discípulos de Cristo caminaron con Él no sé cuánto tiempo. Y un día le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar. Romanos capítulo 8, 26 nos dice que tampoco sabemos orar. Romanos 8, 26. Yo creo que a muchos de nosotros nos interesa salir de nuestros problemas. Y a veces la necesidad de salir de nuestros problemas o el deseo de salir de nuestros problemas son los motores de la oración. Yo quiero que reflexione en la oración que usted hace cada día. Reflexionemos en la oración que hacemos como iglesia, las oraciones que tenemos los viernes. En muchas ocasiones, y no es criticable, está bien, hermano, oramos por cualquier necesidad, pero por lo general oramos porque hay problemas. Pero hay una oración que nunca debemos olvidar y es, enséñame a orar, Señor, para que mi oración te sea agradable y pueda ser la oración correcta. Porque esa es la búsqueda que tenemos los creyentes, aprender a orar de modo de que nuestra oración sea aceptable a Dios y recibamos la respuesta correcta de Dios. Dice aquí la Biblia lo siguiente, Romanos 8:26. Asimismo, en nuestra debilidad, que somos débiles, ¿verdad? En nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos, es lo que necesitamos. Cuando usted ora, ¿qué pasa? Quiero que entienda con este pasaje lo que pasa cuando usted ora. Cuando usted se dispone a orar, cuando usted dice, tengo necesidad, debo orar. Viene al altar, dobla sus rodillas, o en su casa se postra, o cierra sus ojos, o en su carro cierra sus ojos y se dispone a orar, dice que el Espíritu acude. Cuando usted dice, Señor, ¿qué pasa? El Espíritu acude. Oiga, eso es para decirle gloria a Dios. Sepa que cuando usted va a orar con un corazón correcto, el Espíritu acude. ¿Qué es lo primero que pasa cuando oramos? El Espíritu acude. Eso es glorioso. El Espíritu está pendiente de qué momento oramos. Por eso es que, hermano, a veces dejamos de conocer al Espíritu porque oramos poco, porque nos comunicamos con Dios poco. Pero cuando empezamos a orar, el Espíritu acude. No sabemos, este es el problema, no sabemos qué pedir. Este es el problema, no sabemos qué pedir. Pero el Espíritu que acude mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios,
que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Es decir, cuando usted viene a orar a Dios, usted viene con su necesidad y le diría: Señor, necesito dinero. Pero ¿qué viene? Cuando va a clamar, como el Espíritu sabe que usted no sabe pedir, se va a venir y acude. Y les dice: espérate, yo intercedo por ti. Yo sé lo que tú necesitas. Porque aquí dice: el Espíritu es el que conoce. Nosotros somos tan pequeños, somos tan convenencieros, estamos tan quebrados que necesitamos la ayuda de Dios. Por eso tenemos que orar, hermano. Hermano, yo no sé qué orar. Solamente empieza y el Espíritu Santo va a venir. Aún la oración es un tiempo con Dios. Cierra los ojos ahí. Está pensando: Señor, mira esta necesidad. Yo no sé cómo ore, cómo platique con Dios. Pero sepa que cuando usted ora a Dios, el Espíritu Santo dice está ahí porque viene a ayudarle a orar. La oración no la hace usted solo, la hace el Espíritu Santo en usted. Si usted es un hijo de Dios, tiene al Espíritu Santo y el Espíritu Santo en usted intercede. El Espíritu en usted intercede para que su oración sea correcta. Por medio de la oración recibimos la ayuda del Espíritu Santo en nuestras debilidades. ¿Por qué somos débiles? Por nuestra condición caída y vulnerable. Somos débiles. Hay una frase que usamos para algunos cristianos: este cristiano es fuerte en la oración. La verdad es de que debemos entender que aún el que es fuerte en la oración es definitivamente el que le gusta orar, pero hasta ahí. Pero gloria a Dios que le gusta orar. ¿Por qué es fuerte en la oración? Porque mientras más ora, el Espíritu Santo más lo usa. Porque el Espíritu Santo ahí está. Porque el Espíritu Santo es el que está intercediendo por él. Porque el Espíritu Santo sabe cuál es su necesidad. Y ahí está intercediendo. Está en medio. El intercesor se atraviesa en medio para que nuestra oración, la oración que llega al Padre, sea agradable. Porque Él es el que intercede por nosotros. Es lo que necesitamos en nuestras oraciones, hermano. La intervención del Espíritu Santo en nuestra vida para que empiecen a cambiar nuestras actitudes y aún las expresiones de nuestras oraciones. Para que nuestras oraciones dejen de ser dame, hazme, quiero, a Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué debo entender de este problema? ¿Quieres sacarme? Si quieres, puedes limpiarme, como dijo el leproso. Como Pablo, clamé a Dios 3 veces y Él me dijo: bástate mi gracia. El Espíritu es el que conoce la profundidad de nuestro corazón. Para ser santificados, hermano, necesitamos orar. Él sabe que necesitamos todavía para parecernos a Cristo. A lo mejor usted dirá: yo necesito para ser más santo que mi familia sea más santa. Y a lo mejor eso no va a pasar. El Espíritu sí sabe lo que usted necesita. Por eso es el que intercede con gemidos indecibles. Los santos necesitamos orar. ¿Por quiénes vamos a orar los santos? ¿Por nosotros mismos? Y por otros santos. Necesitamos orar unos por otros. Usted necesita orar por mi santificación y yo necesito orar por su santificación. Por eso la iglesia es el escenario de santificación y esa realidad debe estar presente en todos nosotros cuando nos unimos en oración. El equipo de oración se une en oración y por eso oran y se da cuenta es un equipo. Hermano, acostúmbrese a pedir oración. Es que a mí me da pena pedir oración. Usted necesita la oración del cuerpo. Hay cosas privadas, pero aún así, aunque hay cosas privadas, necesita la oración del cuerpo. Algún grupo privado, algún hermano que pueda conocer un poquito la necesidad o expresar algo de su necesidad. Porque somos un cuerpo, tenemos que orar unos por los otros. No seamos orgullosos. Los santos necesitan oración, hermano.
Si llega alguien que usted lo caracteriza como un hombre, este es muy maduro, y de pronto pide una oración que usted dice, wow, ¿sabe? Así son los santos reconocen sus necesidades y que todavía estamos en proceso. Así que necesitamos orar por nosotros mismos y por otros santos. La oración nos acerca unos a otros, la oración me acerca a mis hermanos. Cuando yo le pido oración a usted, me acerca a usted. Y cuando usted me pide oración, lo acerca a usted a mí. Nos acerca unos a otros y nos une. La oración nos une. Qué hermoso, hermano, el que estemos orando unos por los otros. Qué lindo cuando los hermanos le hablan para saber cómo está su problema, cómo está su situación. Que están interesados en saber, hermanos, ¿seguimos orando o dejamos de orar? Hay un testimonio que ha pasado. Qué lindo, hermano, que estamos unidos a través de la oración. La oración une. Vamos a ver un ejemplo de oración corporativa. Hechos capítulo 4. Es importante orar en la iglesia, sumamente importante. Hechos capítulo 4, versículo 23. La oración en la iglesia es importante. La oración nos acerca a los hermanos y la oración corporativa es poderosa. Repito esta idea, la oración corporativa es poderosa. ¿A qué me refiero con la oración corporativa? La oración del cuerpo, la oración de la iglesia. Los viernes que oramos, muchos lo desprecian, no les interesa, como que es un culto de segunda. Está usted equivocado, es poderosa. Puede decir, ay, es que qué aburrido. Sabe, es poderoso. Es el escenario de Dios. Es difícil orar, porque somos incrédulos, porque no sabemos qué orar, porque somos débiles. Recuerde, la palabra de Dios dice, nos está enseñando aquí, no sabemos cómo pedir. En nuestra debilidad no sabemos qué pedir. Pero cuando usted viene, ¿qué pasa? ¿Qué estamos entendiendo? Viene el Espíritu Santo en medio de usted. Y a su medida, a su paso, hermano. Dios es paciente. Usted no tiene que orar con las bellas palabras que ora un hermano, tal hermano, tal hermano. Usted cuando le clama a Dios con sus palabras, como sea, Dios lo escucha. Y el Espíritu Santo sabe qué necesidad tiene. Pero mire, la oración corporativa es aquella en donde nos ponemos de acuerdo, vemos una necesidad y clamamos a Dios. Mire este ejemplo del libro de los Hechos, versículo 23. Al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que les habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. Soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de nuestro padre David, tu siervo, ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste, para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso, extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. De esto me estoy refiriendo cuando le digo que la oración corporativa es poderosa. La oración corporativa es poderosa.
Dios responde cuando nosotros oramos. Dios responde cuando nosotros nos reunimos, cuando levantamos oraciones. Aquí era una situación grave, era una situación de persecución. Los líderes del pueblo habían prohibido el evangelio, la transmisión del evangelio. Pero ¿qué pasa cuando la iglesia clama a su Dios? Clama esta clase de petición conforme a la voluntad de Dios, conforme a su palabra. Dios respondió. ¿Cómo respondió? Los llenó a todos del Espíritu Santo. Y entonces, sin temor, proclamaban la palabra de Dios. Sin temor proclamaban la palabra de Dios. Así que los santos necesitamos orar unos por otros. La oración corporativa es importante y es poderosa. Y por último, la petición correcta fomenta la santificación. Quiero enfocarlo más todavía a la santificación. Vaya conmigo a Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 14. He dicho que tenemos que orar unos por otros. Yo tengo que orar por su santificación y usted tiene que orar por mi santificación. Vea cómo nos dirige la palabra en orar unos por otros en lo que respecta a nuestra santificación. Versículo 9. Por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pablo está escribiendo a los colosenses y les dice, no hemos dejado de orar por ustedes. Tenemos que orar, no dejar de orar unos por otros. Ahora, ¿qué le pide cuando ora por una iglesia, por sus hermanos? Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Qué debemos orar? Que haya sabiduría en cada uno de nuestros hermanos. Necesitamos pedir porque Dios nos abra el entendimiento y nos permita comprender la palabra de Dios. Es mi oración cada día, hermano, que cada vez que compartimos la palabra, que cada sermón que usted escucha, que cada palabra que usted escucha, usted sea edificado, que usted sea bendecido, que usted entienda la palabra y pueda ponerla por obra. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. Versículo 10. Para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseveraban con paciencia en toda situación. Así perseverarán con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Entonces, ¿qué vamos a pedir a Dios? Sabiduría y comprensión espiritual. Y 2, versículo 11 nos dice, ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. ¿Para qué? Para que perseveren con paciencia en toda situación. Déjeme explicarle eso. ¿Qué significa perseverar con paciencia en toda situación? ¿Cuáles situaciones? Todas las situaciones. Y de todas las situaciones, muchas situaciones son difíciles. Y otras son muy fáciles, pero las situaciones fáciles a veces nos acomodan. Pero ¿qué necesitamos? El poder de Dios para pasar en medio de todas ellas. Necesitamos ser fortalecidos en el poder de Dios. No debemos ser fortalecidos con el conocimiento del mundo ni con los recursos del mundo. Tenemos que ser bendecidos, llenos del conocimiento y el poder que viene de Dios. No es el conocimiento del mundo, sino el conocimiento de Dios. No son los recursos del mundo, sino los recursos de Dios. Debemos ser llenos de eso. Nuestras oraciones, ¿cuáles son? Señor, que mi hermano entienda.
Si usted ve a un hermano que está pasando problemas, ¿qué va a pedir? Señor, sácalo del problema. Humanamente uno dice, pues yo creo que debemos decirle que Dios lo saque del problema. Yo creo que la oración, hermano, es, Señor, fortalécelo, que logre entender lo que tiene que hacer. ¿Sabe? Hay problemas que si tuviéramos el conocimiento, si Dios nos ilumina para salir de ellos, se arreglan así. E inclusive hay problemas que ni son problemas. Ese tipo de cosas donde los seres humanos decimos, este otro se está ahogando en un vaso de agua. ¿Y qué es lo que lo puede sacar de su aflicción? Es la sabiduría que viene de Dios. Porque desde aquí abajo vemos un mar, nos vemos hundidos en un mar, pero desde la perspectiva de Dios, Él sabe que nos estamos ahogando en un vaso de agua. Que Él es bueno y que Él es fiel, que Él tiene un destino y tiene un propósito. Y por eso nuestra oración es, Señor, ábrele los ojos a mi hermano. ¿Se acuerda del caso del profeta? Del profeta Elías, cuando vino el ejército sirio y rodearon su casa, y el siervo, el criado, llega con él y le dice, Señor, Padre, gente de a caballo, un ejército nos rodea. ¿Y qué hizo Elías? Se asustó. Señor, acaba con estos. No, ¿qué oró Elías? Señor, ábrele los ojos a este, que tiene temor, que tiene miedo. Y dice que cuando Dios le abrió los ojos, ¿qué vio? Gente de a caballo, carros de fuego alrededor de ellos. Por eso tenemos que aprender a orar unos por otros, para que mis hermanos, para que unos a otros entendamos por lo que estamos pasando y qué es lo que Dios está haciendo en medio de eso. Todos entramos en pánico en medio de los problemas, pero creo que antes de entrar en pánico lo que tenemos que hacer es orar. Y una vez que oramos y clamamos, veremos la gloria de Dios. Señor, muéstranos, ¿qué quieres hacer? ¿Cómo lo hacemos? ¿Me detengo o avanzo? ¿Me preocupo o me despreocupo? Señor, oraré, confiaré y escucharé tu voz. Y si me dices que avance, avanzo. Y si me dices que me quede, me quedo. Pero dame sabiduría, Señor. En la vida necesitamos esto. Sabiduría. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. Eso es algo que necesitamos los creyentes, comprensión espiritual. La comprensión espiritual es aquella capacidad que solamente el Espíritu Santo le da a sus hijos para poder entender las cosas espirituales y ver las cosas desde la perspectiva espiritual. Y no vamos a poder ver las cosas desde la perspectiva espiritual si no oramos. El Espíritu intercede por nosotros, porque Él sí sabe lo que debemos pedir. Y una vez que pedimos, y cuando pedimos unos por otros, y estamos orando unos por otros, Señor, dale entendimiento a mi hermano, dale entendimiento, ábrele el entendimiento. El Señor va a obrar. El Señor va a obrar. Y por eso se va a encontrar cristianos que están en medio de problemas graves y los va a ver felices y contentos, alabando a Dios. El mundo se va a rascar la cabeza. Oye, ¿cómo tú estás en medio de esa enfermedad? ¿Cómo tú estás en medio de esas situaciones? Y le sigues cantando a tu Dios, porque Dios te ha dado esto que dice aquí la Escritura: sabiduría y comprensión espiritual. Nuestra oración es que tú tengas comprensión espiritual, que crezcas en el conocimiento de Dios y que seas fortalecido en todo sentido con su glorioso poder. Que en medio de las situaciones tú seas fortalecido. Por eso nuestra oración, cuando veamos a nuestros hermanos en problemas, cuando pasemos por problemas, es: Dios, fortalécenos con tu poder para pasar y perseverar en medio de toda esta situación. Entonces, dos cosas, hermanos, sencillas. No tenemos que complicar nuestras oraciones. Debemos pedirle por nuestros hermanos a Dios sabiduría y fortaleza de Dios. Debemos orar unos por otros, que Dios nos dé sabiduría, comprensión espiritual y la fortaleza que viene de Dios. Por eso, hermanos, es importante que oremos.
y nuestras oraciones corporativas deben incluir esas oraciones. Hermanos que oran, estamos aprendiendo algo. Cuando vengamos aquí, ¿qué le vamos a pedir a Dios? Fortaleza espiritual. Y que entiendan. Cuando nos den una petición, una de las cosas que vamos a orar en las peticiones, Señor, que esta persona en medio de esta situación entienda, comprenda, dale comprensión espiritual, ayúdale a entender qué es lo que quieres de ella. Ayúdalo a entender en medio de estas situaciones tu evangelio. Si no conoce a Cristo, que se convierta. Si ya es un cristiano, que sea santificado en medio de esas situaciones difíciles por las cuales está pasando. Así que, mi hermano, nosotros venimos a la iglesia para ser santificados. ¿Cómo? Por medio de la palabra y la oración. La santificación nunca va a estar separada de la palabra ni de la oración. Sea un cristiano completo, hermano. Y el cristiano completo lee la palabra, se congrega para escuchar la palabra, ora en su casa y se reúne para orar con los santos.